Bastet en Alejandría. El culto felino en la propaganda tolemaica. 1. La dinastía tolemaica y el culto de Bubastis. Cuando los descendientes de Ptolomeo I Soter consolidaron su dominio sobre Egipto, se encontraron ante un desafío inédito: gobernar una civilización milenaria disponiendo de una legitimidad política y religiosa todavía frágil, construida más sobre la fuerza militar que sobre raíces culturales compartidas. La respuesta estratégica de la dinastía macedónica fue un sistemático trabajo de apropiación simbólica del panteón egipcio, con el que los ptolomeos se presentaban no como conquistadores extranjeros sino como herederos naturales del poder faraónico. En este contexto, la diosa felina Bastet, venerada desde el Imperio Antiguo en la ciudad de Bubastis en el delta del Nilo, asumió un papel completamente nuevo, convirtiéndose en uno de los instrumentos privilegiados de la propaganda real. Zelinsky ha documentado sistemáticamente 35 episodios de interacción entre los soberanos tolemaicos y el culto de Bubastis Artemis en el arco cronológico comprendido entre el año 306 y el año 30 a.C., evidenciando cómo esta relación no era ocasional ni devocional en sentido estricto, sino que constituía un plan deliberado y coherente de legitimación dinástica. La diosa había sido asimilada, en los circuitos intelectuales de la época, a la griega Artemis, ambas cazadoras, ambas protectoras del parto y de la familia, ambas ligadas a la esfera lunar en su acepción más arcaica. Esta superposición teológica ofrecía a los ptolomeos un instrumento excepcional. Podían honrar a una divinidad egipcia ancestral hablando simultáneamente la lengua religiosa de su patria greco-macedónica. 2. El Bubastieion de Alejandría. El descubrimiento del Bubastieion de Alejandría, realizado en el curso de las excavaciones submarinas llevadas a cabo entre 2009 y 2010 en las aguas del puerto oriental de la ciudad, ha abierto una ventana extraordinaria sobre la materialidad de este culto sincrético. El templo, probablemente fundado por Berenice II, esposa de Ptolomeo III Evérgetes, y ampliado en las décadas siguientes, se encontraba en una de las zonas más representativas de la metrópolis helenística, casi para sancionar la presencia de la diosa egipcia en el corazón mismo del poder greco-macedónico. La elección del emplazamiento no era casual. Alejandría era la capital cosmopolita en la que las élites macedónicas, griegas, egipcias y orientales se encontraban cotidianamente, y un santuario dedicado a Bastet Artemis en ese contexto urbano desempeñaba una función de cohesión cultural antes incluso que religiosa. La primera favisa del templo ha restituido un depósito votivo de gran interés: 434 figurillas votivas, de las cuales 384 en terracota y 50 en caliza, representando gatos en diferentes posturas, niños y otros sujetos votivos. Las inscripciones griegas de dedicación halladas en el mismo contexto llevan fórmulas del tipo Philixoa Bubastis en agradecimiento por el voto cumplido, estructuralmente idénticas a las dedicatorias votivas griegas dirigidas a Artemis. Esta superposición formular no era un simple préstamo lingüístico. Atestiguaba la plena asimilación de las dos diosas en la conciencia religiosa de los dedicantes alejandrinos, independientemente de su origen étnico o de su formación cultural. El fiel que llevaba su ofrenda al Bubastieion se dirigía, sin solución de continuidad, tanto a la leona egipcia como a la cazadora olímpica. 3. Berenice II y la política del culto. La figura de Berenice II, probable fundadora o principal promotora del Bubastieion alejandrino, merece una reflexión autónoma.
Berenice no era una soberana de fachada. Mujer de extraordinaria energía política, había dirigido personalmente operaciones militares en Cirenaica, demostrando una capacidad de acción autónoma inusual para las reinas del mundo antiguo. Esta dimensión guerrera resonaba con particular intensidad en el culto de Bastet, que en su manifestación más arcaica estaba estrechamente ligada a Sekhmet, la leona belicosa, protectora del faraón en batalla. Fundar un templo a Bastet Artemis en la capital significaba, para Berenice, construir un paralelismo simbólico entre su propia persona y la diosa. Ambas fuertes, ambas protectoras, ambas capaces de reunir en sí la dimensión del cuidado doméstico y la de la acción violenta cuando era necesario. El acto de llevar la diosa egipcia al corazón de la capital macedónica tenía además un significado político de vasto alcance. Alejandría era una ciudad en la que el elemento greco-macedónico, por más que dominante, convivía con una robusta comunidad egipcia y con una aún más numerosa diáspora judía. Un culto sincrético como el de Bastet Artemis, que hablaba simultáneamente a devotos de distinta procedencia, contribuía a construir ese tejido de lealtad compartida sobre el que descansaba la solidez del reino tolemaico. Berenice, operando en este plano, demostraba comprender la política religiosa como instrumento de gobierno en sentido profundo, no como mera devoción personal. 4. Las figurillas votivas y la iconografía helenística. Casella ha mostrado cómo las estatuillas del Bubastiellon alejandrino se distinguen iconográficamente de las tradicionales de Bubastis por un rasgo fundamental. La postura del gato es dinámica y realista, fruto de talleres griegos que reelaboran los modelos egipcios según una sensibilidad estética propia de la tradición helenística. En la estatuaria sacra egipcia tradicional, el gato sentado de frente en postura hierática era el canon dominante. La rigidez de la posición expresaba la naturaleza divina, inmutable y supratemporal, de la diosa. Los artesanos alejandrinos, en cambio, representan gatos en movimiento, en el acto de caminar, de girar la cabeza, a veces amamantando a las crías. Imágenes de vida captadas en el instante, según esa búsqueda de lo natural que caracterizaba la escultura griega del período. Esta diferencia iconográfica no era un simple hecho estilístico, sino que reflejaba una transformación más profunda en el modo en que la diosa era percibida y venerada. La Bastet alejandrina ya no era solo la divinidad hierática del delta del Nilo, lejana e inaccesible en su majestad egipcia. Se había convertido en una diosa más cercana, más familiar, capaz de tocar la vida cotidiana de los fieles en su concreción. El gato doméstico, animal que los griegos y macedonios conocían bien, presente en las casas de las familias alejandrinas, se convertía así en el intermediario privilegiado a través del cual la diosa se manifestaba en la vida de sus devotos. La helenización de la iconografía no era pues una simple operación estética, sino que producía una transformación teológica. La diosa se humanizaba, o mejor dicho se domesticaba, adaptándose al nuevo contexto cultural y social en el que era llamada a operar. 5. Bastet Artemis. La asimilación religiosa. El proceso de asimilación entre Bastet y Artemis en el contexto alejandrino constituye uno de los casos más elocuentes de interpretatio graeca aplicada al panteón egipcio. La interpretatio graeca, la tendencia griega a identificar divinidades extranjeras con las propias, reconociendo bajo nombres distintos las mismas fuerzas cósmicas, era práctica común en el mundo antiguo,
pero rara vez alcanzó la sistematicidad y la profundidad que caracterizan el caso de Bastet-Artemis en el Egipto tolemaico. Los puntos de contacto teológico entre las dos diosas eran múltiples y sólidos. Ambas estaban asociadas a la caza y a las fieras salvajes. Ambas protegían a las mujeres en el parto y a los niños en la primera infancia. Ambas tenían una componente lunar que las conectaba a los ritmos naturales y a las mareas. Ambas podían manifestarse como diosas de doble naturaleza, capaces de sanar pero también de golpear con la enfermedad. A estos paralelismos se añadían las convergencias iconográficas. Bastet con su cabeza felina, Artemis con su arco, ambas rodeadas de animales, ambas representadas en movimiento en la tradición helenística. Las inscripciones votivas del Bubastieion, con su formulación griega dirigida a Bubastis, muestran que esta asimilación no era sólo una construcción intelectual elaborada en los círculos filosóficos del museo, sino que había penetrado capilarmente en la religiosidad popular de la ciudad, informando las prácticas devocionales cotidianas de personas de toda condición social. 6. El decreto de Canopo y la fiesta euergesia. El apogeo institucional de este proceso de apropiación religiosa está representado por el decreto de Canopo, promulgado en el año 238 a.C. bajo Ptolomeo III Evergetes, el mismo soberano cuyo reinado fue testigo de la fundación o ampliación del Bubastieion alejandrino por parte de Berenice II. El decreto instituye la fiesta euergesia, la celebración en honor de los benefactores, es decir, de la pareja reinante, haciéndola coincidir deliberadamente con la gran fiesta de Bastet, una de las solemnidades más antiguas y más sentidas del calendario religioso egipcio. Esta sincronización festiva era un acto de extraordinaria inteligencia política. La fiesta de Bastet congregaba cada año peregrinos de todo Egipto, según la vivaz descripción que Heródoto había dejado ya en el siglo V a.C. Banquetes, música, danzas, consumo ritual de vino en cantidades que el historiador griego encontraba sorprendentes. Vincular la celebración del poder tolemaico a esta antigua y popularísima fiesta significaba garantizar a la nueva conmemoración dinástica una participación masiva que ninguna iniciativa puramente política habría podido movilizar. La diosa felina egipcia se convertía, de un solo golpe, en diosa tutelar de la dinastía greco-macedónica que gobernaba Egipto, y su fiesta ancestral se cargaba de un nuevo significado político que no cancelaba, sino que superponía al sacro el homenaje al poder real. El decreto de Canopo representa, en este sentido, el punto de convergencia de todos los hilos que hemos seguido, la estrategia de legitimación de la dinastía tolemaica, el sincretismo religioso entre Bastet y Artemis, el papel de las ceremonias festivas en la construcción del consenso popular. La diosa Gata. Nacida a orillas del Nilo en una época que se perdía en la prehistoria de Egipto. Había recorrido una trayectoria extraordinaria. De divinidad local del delta, a gran diosa nacional, a instrumento de propaganda de un reino helenístico en el que el gato doméstico, representado con realismo helenístico en los talleres de los artesanos alejandrinos, seguía encarnando, ahora para devotos griegos, macedonios y egipcios por igual, la presencia silenciosa y benigna de lo divino en las casas de los hombres.